Grabando audio. Grabando audio. Buenos días, buenos días. Roger, ¿cómo sé si tengo audio? Si me escucho.
Aquí se mira el nivel en verde. Aló, aló. Ah, bueno. Está el nivel en verde. Si quieres podemos ver las opciones aquí. Ahí está habilitado. Sí. Hable, a ver ahí. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Le podemos subir un poquito todavía ahí. Buenos días. Sí, ahí. Ahí está. Ahí. ¿Me escuchas? Sí, Jaco. ¿Me escuchas? sí, lo escucho. ¿Me escucha? ¿Escucha? ¿Usted me escucha? Ok, entonces, aquí está la herramienta, PCIN, con la que estamos trabajando. ¿Ya lo tienen instalado? Yo no. Yo no tengo computadora, profe. Esta herramienta es la que vamos a usar para crear los algoritmos. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, Ah, ok. Entonces, déjame. Que casi no escucho yo aquí. Alto el volumen. ¿Me escuchas bien? sí. Ok, entonces. Mira, la herramienta la puedes descargar sin problema de internet. No pesa mucho. Y no tiene complicaciones para la instalación. Basta solo con que escriba en el buscador, ¿verdad? ¿Está mirando la pantalla del buscador? ¿O solo Se mira la puso en pantalla de negro. PCI? El de PCI estaba. Ah, ok, voy a compartirte. Senado Unido, Kenia. Entonces les decía que había que descargar la herramienta de internet. El PCI, una vez que lo tengamos descargado, pues nos va a pedir que seleccionemos un perfil. El perfil son las opciones de pseudocódigo que nosotros vamos a utilizar, porque esta herramienta es desarrollada y apoyada por los profesores que mandan su lógica de programación. Entonces yo trabajo con el perfil acá. Antes de comenzar, selecciono un perfil, cargar uno de un archivo o seleccionar uno. ¿Ya? O esto lo puedo hacer posteriormente. Me puedo ir aquí a configurar opciones de perfiles y acá me van a aparecer todos los perfiles de diferentes universidades. O sea, aquí yo puedo escoger el más cercano, una ANCRE, ahí está una Managua y una León. Cogemos una Managua para entonces trabajar con ese perfil. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí. Kenia Darce. Sí, sí, ¿Me también. escucha? ¿Me escucha? Ok. Entonces, esta es la lógica aquí de trabajo, del ambiente de trabajo. Pero lo fundamental es saber qué es lo que se nos está pidiendo cuando vamos a hacer una solución. Por ejemplo, supongamos que me dicen realizar un algoritmo
que calcule el total de una compra que realiza un cliente a partir de la cantidad de productos y a partir de el precio de los productos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar acá con el ambiente de la herramienta. Esta herramienta es tan sencilla que basta con que uno dé clic en los iconos y le va agregando los elementos. Por acá, yo doy clic acá. Acá voy a tener operadores que me van a servir a mí para realizar las diferentes operaciones. La suma, resta de valores, multiplicación, operaciones lógicas, funciones matemáticas, que ya hacen algo, ¿verdad? Y no tengo yo que tener que poner la solución o escribir yo, por ejemplo, quiero encontrar el coseno de un valor determinado, entonces cogería aquí la función coseno. Quiero redondear un número, pues aquí tengo la función redondear. Quiero encontrar la raíz cuadrada, pues aquí está con este icono que me va a permitir a mí encontrar la raíz cuadrada. Esto es por este lado. La puedo quitar. Y por este lado tengo los comandos, podríamos decir. Entonces, básicamente un algoritmo, lo primero que tengo que ponerle es un nombre. Ya. Voy a poner aquí factura. Ese es el nombre que me indique qué es lo que va a hacer el algoritmo. Es importante como programador documentar nuestros códigos que nosotros estamos implementando. La forma de documentar el código es poner ahí una indicación de qué es lo que hace, una línea de código, para qué sirve, para que después, cuando lo volvamos a ver ese algoritmo, sepamos qué es lo que hicimos, 2 o 3 meses después, podamos saber una buena forma de programar, poner comentarios. Entonces los comentarios se ponen con doble pleca invertida. Y aquí yo puedo poner, este programa calcula el total de una venta. Esto no se mira cuando el programa se ejecuta. Entonces aquí está el algoritmo, el nombre del algoritmo y el fin. Como hemos podido leer, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. El perfil que yo escogí aquí, que fue el de Lunan, me obliga a mí que antes de que yo use una variable la tengo que declarar. A ver. Entonces, bueno, ¿qué yo quiero? Que el usuario me diga a mí cuánto compró, qué cantidad compró y cuál es el precio. Para yo decirle esto es lo que va a pagar. Entonces yo tengo que interactuar con la persona que esté usando la aplicación. Tengo que mandarle a pedir valores, él lo ingrese y yo puedo hacer el cálculo. Cualquier problema que se nos presente, cualquier ejercicio, primero tenemos que leer el enunciado, ver con el sentido común cómo se resolvería eso manualmente, pensando cómo calculo yo el total que una persona me va a pagar si estoy vendiendo una cantidad y vale tanto. Y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Sumar, multiplicar. Tengo la cantidad que lleva y cuánto vale. ¿Cómo calculo el total? ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Ya? Entonces, hay que interactuar. La forma de interactuar con el usuario es mandarle un mensaje con valores o pidiendo valores y el comando que me permitía a mí almacenar ese dato que el usuario me va a dar. Entonces, por acá, cuando yo acerco el mouse, ahí me dice para qué sirve cada cosa. Voy a poner aquí un mensaje, escribir. Entonces, escribir es la instrucción. Y acá, donde dice lista de expresiones, yo pongo lo que yo quiero decirle al usuario. Yo le voy a decir, por ejemplo, ingrese la cantidad comprada. ¿Qué va a pasar si yo ejecuto eso ahí? Me va a aparecer un mensaje
a la hora que yo ejecute el algoritmo, me va a aparecer un mensaje indicando que yo le estoy pidiendo este valor. Aquí, el icono verde es para ejecutar el programa. ¿Qué hace el programa ahorita? Nada, solo dice ingrese la cantidad comprada. No hay más acción. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, pero no se ven. No se ve que la otra ventanita donde se ejecutó. Ah, ok, déjenme ver. Pero lo que estaba escribiendo sí se mira. Sí. Aquí sí se mira, esto sí se Sí, mira. sí se ve. ¿Ah? Sí se mira. Ok. Entonces, cuando yo corro el programa, lo que me va a aparecer es únicamente esto que está aquí, pidiendo el valor. ¿Qué va a hacer el usuario? Inmediatamente va a venir en su teclado y va a escribir un valor. ¿Cómo yo hago para que ese valor se almacene y yo poder realizar la operación? Entonces, en vez de escribir, que sale el texto en la pantalla, cuando se corre el programa, el algoritmo, yo lo que tengo que usar es esta instrucción que se llama leer. Leer es la instrucción y acá yo voy a indicar qué variables son las que va a almacenar el valor. Entonces yo puedo decir que la variable se llame cantidad. Ahí el usuario me va a poner cuántos productos lleva. Pero esta variable se tiene que almacenar en memoria. Y para que se pueda almacenar en memoria, yo tengo que guardarla. Y la tengo que declarar. ¿Cómo se declara una variable? Se hace acá al inicio, con la palabra reservada definir, pongo la variable, en este caso que se llame cantidad. Cantidad. ¿Y de qué tipo? Aquí, cuando escribo cómo me aparecen los tipos de datos posibles. Carácter es cuando el tipo de datos que yo voy a utilizar es texto. Voy a guardar el nombre, voy a guardar la dirección, etc. Entero es cuando es un valor, ¿verdad? Es un número, un valor numérico, pero sin fracciones. Lógico, cuando el valor solamente puede ser verdadero o falso. Entonces, y el otro tipo de dato que tengo es el número real, que son números con fracciones. Por ejemplo, 50.75 sería un número real. 80.17. Todos aquellos números que tengan fracciones son números reales. Los números enteros no tienen fracciones. Por ejemplo, si yo quisiera guardar la cantidad de hijos que tiene una persona, pues sería un número entero. No podría ser fracciones. Entonces ahí lo declaro yo como, en este caso, como un número entero. ¿Me están viendo ahí? Chicos. Sí. 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 Ok. No sé qué me salió esto aquí, no sé qué. Entonces, siempre toda línea de código termina en punto y coma. Toda línea de código termina en punto y coma. Entonces aquí yo lo declaro como entero y lo finalizo con punto y coma. Entonces aquí, el usuario, yo le pedí que me ingresara la cantidad y aquí lo voy a guardar. Ahora le voy a pedir el precio. De igual manera, mando un comando que diga
Escribir el precio del producto. Escribir el precio del producto. Fíjense cómo ese mensaje va entre comillas doble, y terminado en punto y coma. Puede ser que yo en internet encuentre algoritmo escrito en PCI sin punto y coma. ¿Por qué? Sencillo, porque ellos utilizan otro perfil, y en ese perfil no se obliga a poner punto y coma al final de la línea. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando el usuario mire este mensaje, que yo estoy pidiendo el precio, pues va a typearlo. Entonces yo tengo que guardarlo en otra variable. Entonces, mando la instrucción, leer. Y acá pongo la variable. Le voy a llamar a esa variable precio. Bueno, aquí es cantidad. ¿Qué pasó con la otra línea? Se me perdió. Se borró. Se había borrado. La de cantidad. Tengo que tener cuidado solo agarrar esta parte de acá, porque si no se borra todo. Aquí es cantidad. Ok. Entonces ya pedí la cantidad y aquí ya pedí el precio. ¿Qué necesito saber yo? ¿Cuánto va a pagar? ¿Qué operación tengo que hacer ahí? ¿Quién me dice qué operación se hace para saber cuánto va a pagar? ¿Una resta, una suma, una La suma. multiplicación? ¿Qué sumaría? Cantidad con precio. Estamos en la venta y llevo 3 litros de leche y el litro de leche vale 20 pesos. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? 60. 60. ¿Qué hicimos? Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos. Sumar. ¿Ah? Sumar. Si sumo 20 más 3 me da 23. ¿Qué operación sería? ¿Ah? Multiplicar, ¿verdad? Multiplicar. Entonces, ahí está la situación. Si yo como programador no sé lo que me piden, puede estar muy lindo el programa, pero no va a hacer lo que me pide, porque si yo ahorita le pongo acá, como me decían por ahí, voy a hacer el cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Con este comando que se llama asignar. Asignar es como decir, la variable tal recibe tal valor. Ya, le doy clic ahí y aquí me aparece. Aquí la variable que recibe al lado izquierdo y al lado derecho el cálculo. Vamos. Entonces ahí la variable que recibe yo le voy a llamar total. Total le voy a llamar a la variable. Fíjense que cómo se pone. Se puede poner el igual. Pero el comando de la operación me puse un símbolo de menor con un menos, que significa asignar. La variable que está a la izquierda recibe lo que yo ponga a la derecha, la fórmula que yo ponga a la derecha. Entonces, ¿cuál es la expresión que me decían? Cantidad multiplicado. Si no lo quiero escribir, me vengo aquí, doy clic acá y busco la operación multiplicación. Ahí está, y doy clic y automáticamente me aparece el asterisco. El asterisco es para multiplicar. Voy a multiplicar la cantidad por el precio. Y ahí obtengo yo el total. Esta variable no la he declarado. Entonces, la puedo poner aquí al lado de precio. No lo tengo que hacer en uno en cada línea. Puedo poner varias variables declaradas en la misma línea. Allí puedo poner la variable total, que igual va a ser un valor real. ¿Cuál es la diferencia entre el real y el entero? El entero no tiene fracciones y la parte real sí. Ok, ya yo pedí la cantidad y el precio, ya calculé el total. Tengo que mostrar el resultado para que el usuario del programa pueda ver cuál fue el cálculo que se hizo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a leer, porque leer es almacenar valores. Voy a poner el resultado con el comando escribir. Pero no es ahí donde lo puse. Es acá.
Paso aquí. Aquí pongo el cursor y aquí donde voy a poner escribir ahí. Entonces aquí pongo, mire, total de la compra. Le pongo dos puntitos para que se mire bonito. Y fuera de las comillas simples, pongo una coma y pongo la variable que tiene el resultado, la variable que va a imprimir el valor, que es la variable total. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? He declarado 3 variables. Una para almacenar la cantidad, otra para el precio y otra para el total. ¿Qué le pido al usuario? Que me indique qué cantidad va a comprar. El usuario le escribe y yo lo almaceno. Le pido que me ingrese el precio. El usuario lo ingresa. Hago el cálculo y se lo asigno a la variable total. Y luego mando a escribir el resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo ejecute acá, si hay errores, por aquí me va a aparecer una lista de errores. Por acá me puede salir la lista de errores. Yo puedo ejecutar, no sé si van a ver esa pantalla de la ejecución. Y no voy a ver cómo compartirla. No, esta pantalla no la ven. ¿No ven otra pantallita? Sale No, no negro. se ve. Pura negro. Ok, voy a buscar cómo compartirla. Vamos a compartirla. Compartir la pantalla. Y la ejecución. Ahora sí la ven. ¿Verán la pantalla? Sí se ve. Ok. Entonces, Ahora aquí sí el se ve. programa está corriendo, el algoritmo, podríamos decir. Ingrese la cantidad comprada. Por ejemplo, yo pongo 4. Precio del producto de la compra, 80.50. Y ahí me dice, ahí está el total de la compra. Esto es la ejecución, ¿verdad? Lo otro que le mostraba era el diseño de cómo trabajar en herramientas. Entonces, como yo digo, todos los cursos de programación, lo difícil no es saber usar la herramienta y la sintaxis. Lo más difícil es saber qué es lo que nos piden. Es decir, cuando se nos presenta un problema, hay que analizarlo. ¿En función de qué? En función de saber cuáles son los datos que yo necesito para esa solución. ¿Qué datos el usuario me va a proporcionar? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Verdad? Yo voy a volver al PCIN. Voy a volver al PCIN. Cerrar aquí. Vamos a volver al PCIN. ¿Estamos ahí? ¿Me miran de nuevo? La pantalla del PCIN. Sí. Sí, Sí, sí. sí se ve bien. Ok, entonces. Como le explicaba, aquí primero, esto es una línea que no tiene ningún efecto. Solo sirve para que yo la mire como programador. Por ejemplo, aquí yo puedo poner un comentario. Esta línea realiza la operación. Realiza la operación. ¿Para qué? Para cuando yo mañana quiera volver a estudiar el algoritmo, ya yo sé qué es lo que se hizo en esa línea de código. Es como una documentación para el programador. Ahora, si yo quisiera ver este algoritmo en diagrama de flujo con símbolos, los mismos pasos, basta que dé clic acá en este icono que dice dibujar diagrama de flujo. Creo que no lo ven, ¿verdad?
¿No se ve? No. Compartirlo, ok, le voy a compartir. Ahora sí, ¿ah? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Entonces, mire, generó él automáticamente, me generó el diagrama de flujo. En función, miren, en función de las mismas líneas de código que yo tengo escrito. ¿Ya? Este es comentario, el inicio del algoritmo, el proceso. Todo algoritmo tiene un inicio, tiene un fin, y los pasos. Definir las variables. Este simbolito representa salida por pantalla. Este simbolito significa captura de datos. Aquí tenemos de nuevo la salida en pantalla. Aquí tenemos la entrada. Vienen como la flecha y me indica si es un dato de salida o un dato de entrada. Comentario, la operación matemática y de nuevo la salida por pantalla. Ya, entonces yo puedo solucionar. Creando mi diagrama de flujo, puedo obtener el pseudocódigo. O haciendo el pseudocódigo también puedo obtener el diagrama de flujo. ¿Ya? ¿Qué más le gusta a las personas? A las personas, la mayoría de las personas, lo que más les gusta es pues trabajar con pseudocódigo, porque son más o menos palabras naturales en el lenguaje natural y entonces agarran más habilidades con lo que es el pseudocódigo. Acá hay otras opciones para, por ejemplo, este pseudocódigo yo lo puedo guardar, ¿verdad? Lo puedo guardar como un documento, como una imagen, que después lo puedo pegar en algún editor de texto para enviarlo por correo. Por ejemplo, si yo digo, mándenme el diagrama de flujo, sería enviar esta imagen. Se lo guardan acá en el icono de guardar, lo guardan como imagen. Voy a volver al PCI. Entonces, quiero crear otro programa. Pues me voy acá, nuevo, nueva ventana, y comienzo mi proceso. Pero lo primero que yo tengo que saber es qué es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para darle solución a ese problema? Si no, aunque me sepa usar yo la herramienta por completo, no voy a poder crear nada. Por eso en la documentación del primer encuentro yo le ponía ahí cómo ustedes analicen la situación y puedan describir los pasos en un lenguaje natural, así en el cuaderno, para después poderlo venir a formular acá. Pregúntenme algo específico que quisieran saber. Tal vez el día viernes nos podemos reunir de nuevo para... Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los ejercicios propuestos en las estructuras secuenciales, usted acaba de hacer un ejemplo ahí corto, pero digamos, en este que usted nos está mandando son 17 pasos. ¿Cuál? En la tarea número 2, que dice ejercicio propuesto estructurales secuenciales, que dice hallar el área del triángulo, hallar el área del rectángulo, introducir 3 números por teclado. Entonces, ahí serían 17 pasos. Entonces, el diagrama va a ser mandado. 17 algoritmos lo puede hacer uno en un algoritmo, otro en otro. ¿Me explico? Por ejemplo, te dice, calcular el área de un triángulo, ¿no? Ajá. Entonces, ese sería uno. El otro que dice, ingresar 3 números por teclado y buscar el mayor, supongo, sería otro algoritmo. Aparte, no lo va a hacer todito de un solo. ¿Me explico? Sí. Es decir, por ejemplo, el del triángulo, aquí. Vamos a ver si me da tiempo rapidito, el triángulo. El área, ¿Qué dice? Hallar el área de un triángulo. Con la fórmula base por altura sobre 2. La fórmula. No, solo así dice. Ok.
Hay muchas No formas. es base por altura, ¿Ah? la fórmula. ¿Cómo? La fórmula de triángulo no es base por altura. Sobre 2, sí, base sobre altura, base por altura sobre. Entonces, defino la variable, la base, la altura y el área. Listo. ¿Qué le voy a pedir al usuario? Definir, ¿cómo? Entero. Como entero. Listo. Ahí ya la declaré. ¿Qué le voy a pedir al usuario? Lo puedo hacer de un solo acá. Por favor, ingrese la base. Lo leo. Base se llama la variable. ¿Cuál es lo otro que voy a pedir que me ingresen? La altura. Miren qué rápido lo hago yo. Entonces aquí solo cambio. En vez de decir base, que voy a pedir? Altura. Copié y pegué. Rápido, por el tiempo. Entonces la otra variable es la altura. ¿Cómo se calcula el área? Ya me dijo la muchacha por ahí. El área se calcula. Entonces aquí pongo la variable área. El área. Ahí está la variable. Va a ser base por altura entre 2. Y listo. Y ahora, ¿qué voy a mandar? El resultado. Escribo. El área es, hago las comillas de doble y pongo la variable. Listo. Ahí está. ¿Puedo poner más larga, más grande la letra? Un zoom. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Se ve? Entonces ahí tengo el problema ya del cálculo del área de un triángulo. Ya hice ese algoritmo, me voy, le doy nuevo y hago el otro. No tenés que hacerlo todito de un solo, ¿me explico? Ya. ¿Alguna preguntita más, chicos? Miren, yo entiendo, es decir, claramente es bastante ahorita para ustedes, esto es nuevo, la parte de la programación, la parte del algoritmo, que es lo que quiere que te desarrolle el pensamiento lógico, ¿verdad? Para poder agarrar, afianzarse ya en el desarrollo de programa en un lenguaje de programación. Entiendo. Espérenme. Seguimos entonces, me permiten seguir. Entonces, la práctica la vamos a agarrar nosotros solucionando problemas. Pásame uno de los que tenemos ahí para solucionarlo, ya que nos regalaron 40 minutos más. Dígame uno de los que dice, introducir 3 números por teclado. Ok, vamos a escribirlo aquí. Vamos a compartir ahora. Voy a compartir un documento de Word para que... escribirlo ahí. Vamos a compartir. Un documento de Word. No lo veo ahí, sí. Espere. Acá, entonces. A ver, dígamelo, pues. Dice, introducir 3 números por teclado. Ajá. Mostrar los introducir últimos 3 dígitos números. de cada número. Ajá, introducir 3 números. 3 números por teclado, dice. Ajá. Mostrar los últimos dígitos de cada número. Solo así dice. Ok. Entonces, analicemos. Primero, ¿cuáles serían mis datos de entrada? ¿Qué necesito yo para poder realizar el proceso? Ok.
¿Qué datos necesitaría yo para hacer lo que me piden? Elegir 3 números. Entonces, datos de entrada. Por ejemplo, número 1, número 2 y número 3. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué números voy a necesitar yo? Ese es mi análisis. ¿Ves? Estoy analizando como que yo tuviera un papel ahí. No tuve ningún algoritmo. Datos de entrada, los 3 números. ¿Cuál es el proceso que voy a hacer? ¿Cuál es el proceso que voy a hacer? ¿Qué es lo que me piden obtener? Lo que me piden obtener siempre lo tengo que calcular yo, no lo va a calcular el usuario y me lo va a decir. Entonces el proceso es, de cada número, obtener ¿qué? Me piden el último dígito, ¿verdad? Los últimos dígitos. Sí, los últimos dígitos de cada número. Por ejemplo, si ellos me dicen 244, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿El último dígito cuál es? 4. Lo hacemos de izquierda a derecha, el 4, ¿verdad? Si yo tengo el 578, ¿cuál sería el último dígito ahí? 8. Sería el 8. Si yo tengo el 976, ¿cuál sería el último? 6. Entonces, tengo que buscar yo una forma de, dado un número, me devuelva solamente el último dígito. Entonces, tengo que comenzar a analizar de qué forma yo podría obtener ese valor. Si yo divido 244 entre 10, en este caso me daría como respuesta 24, ¿verdad? Sí. 24. ¿Y me sobra cuánto? División entera. Me sobrarían 4, ¿verdad? Ajá. ¿Sí o no? Ya 4 y 4. 244 entre 10, ¿cuánto me da? 24. ¿Y me queda de resto cuánto? Me sobra 4. Estamos hablando de división entera, no fracciones. Es decir, que yo divida 244 entre 10, ¿verdad? 244 entre 10 me da 24. Me sobran .4. ¿Ah? .4 me sobra. Sí, los 4 sobran. Estamos hablando de división entera, no de fracciones. ¿Estamos? Sí. Entonces yo tengo que buscar una forma como obtener el residuo de la división entre dos números. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo divido 5 entre 3, eso me da, ¿cuánto es dividir 5 entre 3? Me da 1. ¿Y cuánto me sobra? El residuo, ¿cuánto es? De 5 entre 3. 2, ¿verdad? Si yo digo 8 entre 6, ¿cuánto me da 8 entre 6? 1, ¿verdad? ¿Y cuánto me sobra? 2. Acuérdense 2. que en la división tenemos nosotros dividiendo, divisor, cociente es el resultado de la división y el residuo, la parte que sobra. ¿Estamos claros? Entonces entre 24 sería 0. Ah. El de 24 sería 0. ¿Cuál 24? El de los 244 entre 10 da 24. Ahora, entonces, si yo divido 244 entre 10, ¿ya? Tomaría 24 entre 10, me da 1, me da 2. 2 por 10, 20. Al 24, 4. Bajo el otro 4. 44 entre 10 a 4. ¿Cuánto me sobran? 4. 4, ¿verdad? Lo que estoy diciendo yo aquí. 244 entre 10 me da 24 y residuo 4. Sí. Veamos acá. ¿Cómo podría obtener el 8 del 678? Yo pudiera decir 678 entre 10. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 67. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? 8, ¿verdad? En este caso, ¿cómo obtendría el 6? 976 entre 10, ¿verdad? Entre ahora 10. 6. ¿Cuánto me sobra? 6. Me sobra 6.
Es decir que aquí la situación está en cada número que el usuario me dé, obtener el residuo de la división entre 10. Bueno, en Para ese obtener caso, el último dígito. ¿Estamos claros? eso, ajá. En ese Entonces, caso usted supuso que eran esos números. Sí, pero cualquier número, ahora veámoslo de forma general. Entonces, cualquier número n, ¿verdad? Dividido entre 10, ¿verdad? Me va a dar, ¿verdad? Un cociente y me va a dar un residuo. ¿Estamos? Me va a dar un cociente y un residuo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿El cociente o el residuo? El residuo. El residuo. Por ejemplo, si fuera 900 entre 10, eso da 90. La división. ¿Y cuánto me sobra? 0, ¿verdad? Entonces, cualquier número entre 10 me va a dar un cociente o un residuo. ¿Pero qué es lo que yo quiero obtener de esa operación? El residuo. Para obtener el último dígito de esas 3 cifras. Porque es 3 cifras, lo estamos haciendo entre 10. Si fuera de 4 cifras, fuera entre 100. ¿Estamos claros? Okay. Entonces, ¿cómo obtengo el residuo yo? Aquí, en las operaciones que están acá. Aquí, bueno, ya analizamos esto, ¿verdad? Ya más o menos lograron comprender en dónde está la situación. ¿En obtener qué cosa? El residuo de la división del número entre cuántos. Pero este solo es para hacerlo manual en nuestro cuaderno. Sí, esto es para analizar. Esto es un análisis. Sí, todos estos 17 ejercicios son para analizar en el cuaderno. No, yo ahorita te estoy analizando cómo llegar a la solución del problema. ¿Me explico? Ya me entendieron que obteniendo el residuo yo voy a poder obtener ese dígito que me están pidiendo, ¿verdad? Sí. Esto es el proceso. Yo estoy escribiendo ahí en machote. No estoy haciendo nada. Es solo mi... Entonces, ¿qué voy a obtener yo como datos de salida? Voy a obtener el último dígito de cada número, que también eso es un número. Ya, el último dígito. Entonces, ya yo sé, ya entré. Si yo no entiendo esto, nada hago con irme al PCIN. ¿Me explico? Porque lo que voy a hacer ahí en el PCIN es como dicen, afligirme cuando pase 3 horas y no puedo hacer nada, porque no entiendo lo que realmente me estaban pidiendo. Esta parte del análisis, de llegar a esa conclusión, ¿verdad? Miren cómo yo llegué a la conclusión pensando, miren, ahí está la esencia del asunto. Llegar a la conclusión de qué es lo que me piden y cómo lograrlo. Una vez que yo lo tengo ahí, entonces voy a los términos de programación. Entonces nos vamos ahora sí, ya nos vamos a ir. Vamos a cambiar la pantalla, vamos a compartir ahora el PCIN. ¿Lo ven el PCIN ahora? ¿Están ahí? Sí. Ok, entonces aquí vamos a... ¿Cómo le vamos a llamar a este? Ejercicio 10. Ejercicio 10. Ustedes mismos me dijeron, ¿qué es lo que yo le voy a pedir al usuario? Lo que yo voy a pedirle al usuario... El último dígito. No, ¿qué me va a dar el usuario a mí? ¿Los 3 qué? Los 3 números. Los 3 números. Voy a definir una variable para cada número. Número 1, número 2 y número 3. Todos ellos como entero. ¿Ya? Porque esta operación es sobre número entero. Entonces, sencillito, le digo aquí al usuario. Ingresar el primer número. Ya yo me di cuenta que tengo que pedir esos 3 valores, ¿verdad? Como datos de entrada. Inmediatamente el usuario viene y lo va a escribir. Yo lo guardo en la variable que definí para eso. Número 1. ¿Pero cuántos números son los que me van a dar? 3. Yo evito la fatiga. El programador tiene que ahorrar tiempo. Copy, paste. Y aquí en vez de decir el primer número, ¿qué va a decir? Segundo.
el segundo. Y acá, en vez de este unito que está aquí, voy a poner el 2. Y sigo rápido y pido el tercero. ¿Ah? Y acá tenemos para el tercero. Listo. Ya yo tengo mis datos de entrada. Aquí hasta puedo poner un comentario. Ingresar los 3 números. Ah, este es un comentario para mí. Acá viene la operación. Vamos. ¿Qué yo necesito? Necesito otras 3 variables que me guarden el dígito, el último dígito de cada número. Entonces voy a declarar 3 variables más. Evitamos la fatiga. Copy paste. Y voy a poner acá. Dígito 1, coma, dígito 2 y dígito 3. Todo ello como entero. Vamos para guardar. Entonces ya analizamos nosotros que lo que yo quiero es el residuo de la división del número entre 10. ¿Cómo obtengo? ¿Con qué operación obtengo yo el residuo? Yo me vengo acá y voy a buscar entre las funciones matemáticas que hay acá. Dentro de las funciones que están acá, aquí está, miren, donde dice operadores, está el mod. El mod me devuelve el resultado de la división entre 2 números. ¿Ya? Vamos a configurar un poco acá la fuente para ver un poco más grande la letra. Ahí la ven mejor. Sí. O un poco más grande la letra. ¿Está bien ahí? Está bien. Mire, ahí dice mod. Mire. A mod B. Resto de dividir A entre B. Entonces simplemente voy a asignar a una variable de aquí a la izquierda que se llama dígito 1. Le voy a decir, mira, vos me vas a recibir del número 1 mod, ¿entre quién? ¿Entre quién? ¿Entre cuánto lo dividimos? Según el análisis que hicimos para obtener el residuo. 10. Entre 10. Y ahí tengo yo, esta operación me va a devolver del primer número, cual sea, el residuo de la división entre 10. Y hago otras 2 líneas para obtener los otros 2. Ahora dígito 2 y dígito Correcto. número 2. A ver, que son inteligentes. Yo sé que ustedes son inteligentes. Lo que les falta es práctica. Van a ver que puedan hacer unos duchos ahí. Y aquí solo cambiamos. Y listo, ya vieron. Ya tengo los 3 dígitos. Podría aclararle aquí. Ingrese un número de 3 cifras. Si no, la vaina no va a funcionar. Porque si me pone uno de 2, damos. Ingrese un número de 3 cifras para que quede claro que es uno de 3. Porque así lo dice el problema. ¿Estamos claros? Sí. Después podríamos validar o en otro momento más adelante que se cumpla eso. Porque el usuario puede escribir cualquier cosa después. Entonces ya tenemos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mandar el resultado. Voy a decir aquí, voy a escribir. Miren qué bonito lo vamos a poner. Voy a poner el número. Voy a poner 2 puntitos aquí. Un espacio. Voy a escribir aquí, coma, número 1. Coma. Voy a escribir un par de comillas vacías para un espacio, otra coma, y pongo el dígito. Vamos a poner acá último dígito, coma, y pongo dígito 1. Esto es para un artificio para que me salga bonito, que salga el número, un espacito en blanco, su último dígito y el que corresponde a su último dígito. Eso lo vamos a hacer para los otros 2. Solo vamos a cambiar el nombre de las variables.
número 2, número 3. Y ahí tengo, ahí voy a imprimir los 3 resultados. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Corrige el segundo, que lo puso 3 veces, 2 veces 3. ¿Cuál? Ah, este. En el segundo. Ahí. Entonces, vean, me permiten aquí hacer una corrida paso a paso. Aquí hay una opción que dice ejecutarlo paso a paso. Si yo le doy aquí en los piecitos, paso a paso, va por esta línea, después va por y yo voy viendo lo que va haciendo el proceso. Ok. Si ustedes lo quieren, lo prueban después, así, ¿verdad? Ejecutarlo paso a paso, entonces le darían aquí y el programa comienza por la primera línea, por la segunda, y le va mostrando por cada una de las líneas que va. Lo voy a correr y les voy a compartir la pantalla de la corrida. ¿La ven? Sí. ¿Ven la pantalla de la corrida? Okay, Sí. vamos a poner, aquí tengo el primer número, 678. ¿Qué me va a sobrar ahí? ¿Qué me va a sobrar ahí el primero? 900. El 8. ¿Qué me va a sobrar de ese otro? Vayan pensando. 0. 545. 5. El número 678, su último dígito es el 8, ¿cierto o falso? Sí. El número 900, su último dígito es el 0, ¿cierto o falso? Correcto. El número 545, su último dígito es el 5. No hago magia, no me lo saqué de la manga, sino el proceso analizado previamente para saber después qué es lo que yo voy a escribir en el PCI. Ya. ¿Nos entendemos? Si yo no analizo y no entiendo lo que me piden, puedo pasarme las 24 horas del día sentado en la computadora o en el celular con la herramienta y no voy a hacer absolutamente nada. O si analizo y analizo mal, en vez de sacar raíz cuadrada, calculo potencia. O sumo y en vez de restar. Entonces, la esencia de las cosas está en saber qué es lo que se me pide, analizar el algoritmo primeramente para poder escribir los pasos. Es importante que lean el primer folleto que le puse ahí, donde ahí aparecen enunciados hasta de cómo ir al baño, cuáles son los pasos cuando uno se levanta de la cama, para ver que esté una lógica de programación. Mira, te venía a preguntar primero sobre... ¿Cómo? ¿Alguien está hablando ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. Ahora hay que hacer la ejecución para ver cómo se mira el diagrama. Ah, el diagrama. Ok, entonces, ¿ya vieron cómo lo ejecuté ahí? Sí. Ok, entonces, vamos ahora, voy a ir a compartir la pantalla, pero con el diagrama. Vamos a compartir la pantalla con el diagrama. ¿Lo ven? ¿Lo ven el diagrama? Sí. Ahí está, miren. Yo le di crear el diagrama y el tipo ahí también creó el diagrama. Ahí. Proceso, ejercicio 10, definir el número 1, los dígitos, ingresar los 3 valores y la operación que es la que me resuelve la situación, el mod, obtener el residuo de la división entre dos números. Este me sirve para los ejercicios, por ejemplo, cuando me dicen saber si un número es par, el número es par es cuando es divisible entre 2, saber si es múltiplo de tal. ¿Cómo saber si un número es múltiplo del otro? Pues dividiendo y encontrando el residuo. Si el residuo me da 0, es múltiplo del que me están pidiendo. ¿Lo ven por ahí, chicos? Sí. Pero fue una pregunta, ¿y cómo vamos a hacer para enviarle eso? Y correcto, si ustedes se van, le dan guardar, lo meten en una carpeta, la comprimen y le envíen, todo junto. Una aclaración que les quiero hacer. Cuando guarden los archivos y ustedes se van a la carpeta, el icono del archivo le aparece en blanco. ¿Qué significa eso? Que ustedes no lo pueden abrir dando doble clic. Si ustedes quisieran abrir ese archivo, se tienen que ir al PCIN, dar a abrir archivo y lo buscan.
No es como que estuviera abriendo un documento de Excel. Yo que me voy al documento, le doy doble clic y ya lo tengo. Se abre solo porque identifica que es con Excel. Tengo que irme al PCI y desde el PCI darle a abrir archivo. ¿Me explico? Voy a ir al PCI para demostrárselo. Ustedes lo guardan, guardar como. Por ejemplo, aquí en el escritorio hago una carpeta y en esa carpeta de algoritmo, ahí le pongo el nombre y ahí se guarda. Lo quiero abrir, me tengo que venir aquí al PCI y decir archivo, abrir. Y buscarlo entonces en la carpeta que lo tengo. Yo no puedo darle doble clic desde la carpeta y que se me va a abrir el PCI, no. Tengo que darle aquí archivo y lo abro desde acá. ¿Me entienden? Chicos, ¿están ahí todavía? Sí, profesor, lo que yo tengo una pregunta es esta, porque yo me he encontrado a varias gente que saben de ingeniería en sistemas y se supone que primero es operador y después programador. Ajá. Les pregunto sobre este programa y sobre la hoja, para ver si consigo una ayuda, porque, o sea, honestamente, yo como tenía ya 9 años de haberme salido o sea, yo me gradué en el 2000 de bachillerato y comencé a estudiar hasta en el 2002, 2014. Después me volví a salir de la universidad y entonces uno busca ayuda de gente que está más fresca. Oye, pero me dicen ellos que ellos no saben qué es eso. ¿Qué vamos a hacer si no saben? Va a estar mejor que ellos. Mira, lo que pasa, te puede pasar lo siguiente, mire. Ustedes están en esta primera asignatura de programación en la universidad de la carrera. Aquí están aprendiendo los pasos. Es como cuando está un niño que está comenzando a gatear. Entonces, yo podría pedir que estos pasos que estamos haciendo en la herramienta, si no existiera la herramienta, los podríamos hacer nosotros a mano, en un papel, escribir. Ingrese tal valor, leer tal valor, calcular, ¿me explico? Pero a medida que los tiempos van pasando, se van desarrollando herramientas para ayudarnos a nosotros a hacer este trabajo del diseño de algoritmos, que es los primeros pasos un poco más amigables. Entonces, aparece esta herramienta, que es una herramienta gratuita, y que te permite, lo que puedes hacer en un cuaderno, pues, si vos hubieras estudiado en la universidad, después que saliste del bachillerato en el 2000, te hubieras metido a estudiar una carrera de sistemas y hubieras visto algoritmos igual que ahora, pues hubieras tenido que hacerlo solamente en el cuaderno, porque no existían estas aplicaciones. Ahora, las aplicaciones te dan la ventaja de que puedes ver el algoritmo, lo puedes correr. Imagínate, se pueden hacer las pruebas en el cuaderno, das valores a las variables y el programa te corre. Pero, ¿cuántos alumnos estamos en el grupo de su clase? Pues aparecen 40 ahí. A la madre. Ya. Entonces, no se aflían. Esto es el principio, pues, como cuando los niños comienzan a gatear. ¿Qué les pasa cuando comienzan a gatear los niños y que comienzan a querer caminar? ¿Qué les pasa? A los bebés. No, pero o sea, me gusta que, digamos, como yo le con el profesor Roger, que, o sea, que con el ingeniero que hagamos y si usted dice que 3 veces a la semana nos reunamos para poder ir desarrollando, o sea, no todos tenemos la disposición, pero yo estoy abusando, estoy trabajando y me vine a mi oficina un ratito a ver esto, pero no he dejado de atender a mi gente, pero sí es importante porque uno al final de cuentas quiere pasar la clase, pero como le decía a Roger, necesitábamos que sea una vez al mes, una vez por lo menos ir allá a la universidad, y como el grupo es grande, tal vez nos dividimos en 3 grupos de 12 personas y nos sentamos aislados todos, pero tenemos una clase presencial y por lo menos porque esta es la preparación para aspirar a programación 2, y si no le agarras a la 1, ¿cómo vas a poder pasar la 2? Correcto, correcto. Y como ven, pues, esto es bonito, es elegante, porque uno está creando, está poniendo soluciones y es importante. Hay que coordinar eso, a ver qué nos dicen, qué se puede hacer al respecto. Profe, sería bueno que en realidad ya retomáramos aunque sea una vez a la semana, porque la mayoría le ha costado
y estamos comenzando, como usted dice, a gatear, como usted dice, y creo que debería ser mejor presencial porque a todos no le entendíamos del todo. Y sería bueno de llevar a un acuerdo. No, y estamos de Eso acuerdo sí. que todos estamos aquí porque queremos aprender. Si nosotros quisiéramos pasar la clase, venimos y le pagamos a alguien que nos haga la tarea y pasamos la clase y nunca No, no es la aprendimos. idea, porque Estamos aquí en esta sesión es porque queremos aprender a hacerlo nosotros. correcto, tal vez hoy no se pudieron unir mucho por la hora y eso, pero tal vez el viernes nos ponemos de acuerdo en un horario también y podemos No trabajar. sé si podemos hacerlo a aclarar las... dudas, pues, hacer algún ejercicio para que ustedes vayan viendo la idea. Sí. Y pues el que no se pudo conectar, pues que no piense pues que se dio una clase o algo por el estilo, sino simplemente evacuando dudas para que todos podamos tratar de hacer más seguido esto, porque esto mismo que estamos viendo aquí, pues ahorita es lo que haríamos en una pizarra, hacer el algoritmo en una pizarra y darle la solución. Entonces ahí estamos en contacto, estamos activos ahí en el grupo de WhatsApp y pues sin pena, no tengan pena, tal vez no le puedo contestar de momento ahí al instante, pero en cuanto pueda yo ahí le respondo. Profe, esto lo va a subir a la plataforma, este video. ¿Qué cosa? Lo que está grabando. Vamos a ver qué se puede hacer. Oiga, ¿por qué decía? Por el ejemplo. Por el ejercicio. Sí, más que todo por eso, para irme fijando. Se los puedo pasar el ejercicio. Voy a ver cómo le subo el ejercicio a la plataforma que acabamos de hacer ahorita. Se lo puedo subir a un documento PDF para que lo vean más fácil. Ahorita. O más tarde, oigan. ¿Algo más? Solamente. ¿Algo más? No tengan pena de preguntar y ahí estamos en contacto entonces. ¿Me parece? ¿Cuántos tuvimos? Al fin, ¿cuántos tuvimos ahorita? 6 personas solo tuvieron. ¿Cuántos tuvimos? Jacobo, Dolórzano. Ok, entonces en eso quedamos. Yo el viernes nos coordinamos para ver si fuera en la tarde, como a las 5 en punto o a las 6. ¿A qué hora les conviene más? ¿A qué hora les convendría más? ¿Por la tarde o a las 6 de la tarde? Pues por mí no hay problema. ¿Ah? Porque yo lo haría ahorita desde la universidad, pero si nos vamos a reunir el viernes, pues lo podría hacer desde mi casa. La pregunta del año, ¿usted tiene internet en su casa? ¿Ah? ¿Tiene internet en su ahí, casa? Se resuelve, no se preocupe. Ahí está la del vecino. Si usted va a aprovechar de la universidad, lo hacemos en ese horario para respetar y que usted no ande ahí buscando la manera. Es que prácticamente me sale lo mismo, porque como yo vengo de Masaya. Ah, bueno, entonces lo hacemos de su casa, lo podemos hacer a las 6 en punto. Correcto, es que me sale lo mismo. Si yo vengo aquí, entonces tengo que okay. Los que digan que pueden a las 6 en punto, le ponemos 6 en punto viernes, confirmando y confirmando, correcto, confirmando, pues. Y así. ¿Está bien? Ok, así quedamos entonces. Ahí voy a tratar de hacer uno ahora, vamos a ver cómo me sale. No se preocupen, dele. Ahí se lo mando por WhatsApp. Ok. Bueno, muchas gracias. Dale. ¿Cómo cierro aquí?